Mi nombre es Oscar Galindo, soy doctor en literatura y académico. Vengo de la Universidad Austral de Chile, en Valdivia. Yo soy una persona que se dedica a estudiar fundamentalmente la poesía chilena y el modo como se han producido ciertos procesos de transformación a nivel cultural, a nivel de las ideas poéticas. Y en ese caso era muy interesante ver qué ocurría con la guerra civil española y su impacto en Chile a través de dos poetas, Antonio Machado y Federico García Lorca. Probablemente se sabe muy poco, pero dos hermanos de Antonio Machado vivieron su exilio y murieron en Chile. Se trata de Joaquín y José, que acompañaron a Antonio a su exilio en Francia, lo acompañaron en su muerte y embarcaron, no en el Winnipeg, sino en el Formosa, el segundo barco que envió Pablo Neruda con exiliados a Chile. Y ellos se integraron a la vida social y cultural chilena, participaron activamente del movimiento de apoyo a los republicanos en el exilio. José, que era pintor y que hizo varios retratos de Antonio, de su madre y de otras personalidades, publicó además un libro muy interesante que se llama Últimas Soledades de Antonio Machado, de su hermano José. Bueno, José había además ilustrado el último libro de Machado, La Guerra. Ahí hay dibujos de José. Joaquín se dedicó al periodismo, trabajó en prensa. En la época tuvieron una vida activa, intensa, y obviamente por ahí por los años 50 fallecieron, pero además llevaron a sus familias, fueron con familias, y en el caso de José logró, ¿verdad?, reunir a sus hijas que eran niños de la guerra y que fueron llevados a la Unión Soviética. Entonces es una historia que muestra, ¿verdad?, que este es un proceso que está vivo, no es algo que ocurrió en otra época, sino que son hechos recientes, hay personas. Yo aproveché de hablar hoy día de Eleazar Huerta. Eleazar Huerta fundó la Facultad de Letras en Valdivia, en la Universidad Austral, y Eleazar Huerta fue un exiliado que también llegó en el Formosa, trabajó en la Universidad de Chile primero, y el año 56 se fue a Valdivia. Él había sido alcalde, había sido diputado, fue presidente de la Diputación en Albacete. Es toda una personalidad intelectual y política antes de la guerra, ¿ya? Y lo fue también de una manera distinta, obviamente, en Chile, un filólogo brillante, allá escribió mucho, publicó mucho. Entonces son historias que yo creo se conocen poco, pero que vale la pena conocer. Y por otro lado, el vínculo, ¿verdad?, tremendo, vital, de Federico García Lorca a través de Pablo Neruda primero, que se conocieron en Buenos Aires mucho antes de la guerra, y luego, ¿verdad?, la relación poética de García Lorca con la poesía chilena y el impacto que tuvo fundamentalmente en la nueva generación, en los poetas de la generación de Nicanor Parra. No hay que olvidar que como ocurrió en toda América Latina, sobre Federico se publicaron allá homenajes. María Zambrano, la gran filósofa, ¿verdad?, española, estuvo en Chile durante 6 meses y durante esos 6 meses participó en la publicación de varios libros sobre la guerra, incluyendo una antología de Federico y un libro emblemático que se llama Madre España, en el que Neruda, Huidobro, De Roca y muchos otros poetas chilenos escribieron sus homenajes a las figuras o a las grandes figuras de la guerra. Pero a mí me interesaba y me interesa como investigación sobre todo ver el impacto que tiene en un proceso de cambio cultural muy importante que se vive en Chile en los años 30. Lo valioso, en mi opinión, de Nicanor Parra y el grupo que está allí, pero sobre todo de Nicanor, es que él trata
no de solo imitar a Federico, sino de recuperar, ¿verdad?, la cultura popular chilena, el romancero chileno, y en alguna entrevista dice: yo quise hacer en Chile lo que Federico hizo en España con la cultura popular. Nicanor Parra nunca dejó de escribir, además de su gran obra antipoética, él nunca dejó de escribir romances, cuecas, cuartetas. Y ese cambio cultural, ese proceso, ¿verdad?, que luego avanza hacia la nueva canción chilena, que avanza hacia el teatro popular y otro, tiene mucho que ver con los impactos y los efectos de estas figuras emblemáticas de la cultura española, como son Antonio Machado y Federico García Lorca. Hay un conjunto de poetas que hemos estado estudiando, revisando, entre ellos Juvencio Valle, que estuvo aquí durante la guerra, estuvo escribiendo crónicas para la revista Ercilla y fue amigo de Miguel Hernández, conoció a Machado, escribió sobre ello. Juvencio Silencio, como le decía Neruda, que además luego fue un valioso defensor de los derechos humanos después del golpe militar en Chile. Ángel Cruchaga Santamaría, otro poeta que hace reconocimiento y expresa su admiración también poética por Antonio Machado. O más tarde, el propio Jorge Tellier. Jorge Tellier tiene un hermosísimo poema sobre Antonio Machado y en un texto que se llama Sobre el mundo en el que verdaderamente habito, que creo es del año 71, dice que una de sus lecturas y de sus poetas fundamentales es Antonio Machado. Los intelectuales de ese momento escriben y expresan su admiración por Federico García Lorca y participan entonces de un proceso de renovación intelectual y cultural muy importante y que su origen está en esa década, en los años 30, y se proyecta hacia la poesía y hacia la cultura posterior en nuestro país. Y por esa razón muchos elementos de la Guerra Civil Española son rescatados desde Chile. Rolando Alarcón canta las canciones de la Guerra Civil Española. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, en el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Durante el golpe de Estado del 73 y posteriormente, bueno, los poemas de Lorca, de Miguel Hernández y de otros poetas de la guerra pasan a ser parte insustituible del lenguaje de ese momento.